Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Sunset Pie. Me va a regañar el presidente, basados en el libro. A Lee le duele la cabeza. Quiero ir a sentarme afuera por un rato. Bajó la cabeza y cerró los ojos, luchando contra la angustia y el dolor que recorría todo su cuerpo. Tonto, tu cuerpo está hirviendo, Lin, dijo Jota fuertemente, hasta que uno de los hombres del departamento sentados en la mesa frente a ellos miró hacia atrás. Todavía estás enfermo, ¿verdad, Lin? Deberías ir a dormir en la habitación. Debes descansar primero, dijo con preocupación Primalda, que se dio la vuelta y dijo, Lin está bien. Salín miró hacia arriba y le dio una dulce sonrisa. Antes de que todo se comenzara a desvanecer lentamente hasta oscurecerse por completo, Lin, entre una espesa niebla blanca que cubría todo el área de enfermería, un hombre alto vestido con una antigua vestimenta tailandesa llegaba junto a la persona que yacía en una cama de hospital y se sentaba en el borde de la cama. Si el reino anterior tuviera una mente pura como este reino, fácilmente te habría entregado mi corazón. Ojos negros como el cielo nocturno miraban un dulce rostro con preocupación, mientras deslizaba su gruesa mano sobre la cabeza del hombrecito con ternura. Los pálidos párpados luchaban lentamente antes de abrirse para mirar que un hombre estaba esperando sentado a su lado mirándolo fijamente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ah, debo estar soñando. El hermoso rostro reveló una dulce sonrisa, mientras miraba el hermoso rostro de un hombre alto que lo miraba atentamente. Yo tampoco lo sé. Honestamente, tampoco sabía por qué había llegado hasta aquí. Al darse cuenta de nuevo, la espesa niebla abrazaba todo a su alrededor y que había llevado su alma para viajar a este lugar, a pesar de que estaba más allá del acuerdo. Tú debes ser el ángel personal de Lin. Es por eso que siempre cuidas a Lin cada vez que Lin se siente mal. Cuando Lin está físicamente enfermo o incómodo, Salin sonrió hasta que en sus ojos se reflejaron una forma de luna creciente. Se veía tan lindo y adorable a los ojos del hombre alto que accidentalmente no pudo evitar sonreír ampliamente. Así es, Lin, ¿puede preguntarle algo? Está bien, pero excepto preguntar por la lotería, porque para eso viene mucha gente a encender varitas de incienso y a pedir billetes ganadores de la lotería. De solo pensarlo hasta me duele toda la cabeza. Bromeó la alta persona y eso hizo que el pequeño sonriera. Hace 4 años, ¿por qué desapareciste repentinamente? Preguntó Salin con voz débil, recordando cuando en el pasado, cada vez que se sentía incómodo, intentaba conciliar el sueño para entrar en dulces sueños de felicidad. No puedo decirlo, pero quiero que sepas que nunca me he ido de donde me dejaste. Siempre he estado ahí para ti y me quedaré ahí para siempre. Por supuesto, porque eres mi ángel personal. Los finos labios bellamente coloreados esbozaron una amplia sonrisa. Salin, unos ojos afilados miraron la sonrisa y llamaron el nombre de la persona que dormía enfermo en la cama. Sí, puedes ser feliz ahora. Cuando la persona alta terminó la frase, densa niebla blanca se movió para cubrir al ángel personal de Salin antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se puede ser feliz así? ¿Qué quieres decir? Salin comenzó a sentirse consciente cuando escuchó hablar a personas con voces conocidas. La ansiedad lo invadió antes de que los delgados párpados se abrieran poco a poco, pero una angustia volvió y atacó la cuenca de sus ojos hasta que tuvo que volver a cerrar los ojos. No debía haber jugado en el agua durante mucho tiempo ese día, tonto. Antes del día de volar de regreso a Tailandia,
La personita no sabía en qué estaba pensando cuando le pidió al presidente que los llevara al parque de diversiones.